Hola Cáncer, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros. Si tú también crees que vienen bendiciones para nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, Cáncer. Te llevo siempre en mis oraciones y siempre en mi corazón. Hay unas palabras poderosas para ti el día de hoy, mi querido y mi querida Cáncer. Vamos a ver de qué se trata el día de hoy. Te dicen que es tiempo de que te retires y que te recargues un poco. O sea, que recargues energías. Bueno, es momento de que tú tomes distancia de personas, de situaciones, de cosas, de lugares, de actitudes, de costumbres que están siendo bastante tóxicas para ti en este momento, que no te benefician absolutamente para nada, y tomes la decisión de sanar tanto cuerpo como alma y espíritu. Levántate, te dicen tus guías espirituales, honra tu fuerza interior y date cuenta que se están dando pasos hacia tu felicidad y que bailes al ritmo de de la vida, al ritmo del universo. Tú dirás, ¿a qué ritmo es ese? Existen frecuencias, ¿no? En la Tierra, en el universo existen frecuencias. Puedes buscar en YouTube acerca de las frecuencias de la Tierra, del cuerpo, de las plantas y de toda esta cuestión. Recuerda que hasta nuestro corazón lleva un ritmo. La cuestión es la longitud de la onda, ¿ya? Cuánto se demora entre un latido y otro. Pero todo es así como un corazón en el universo. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo sano, yo me honro y yo avanzo. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con las lecturas para parejas, para solteros y para economía. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y bueno, y que me sigas también en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, querido y mi querida, déjala pasar, definitivamente en otro momento será para ti. Esta primera lectura es para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. También recuerda que esta lectura no tiene fecha, no tiene horario y puede llegar a tus ojos, a tus oídos y a tu corazón en el momento que realmente tú lo estés necesitando. Las cartas me dicen en este momento que tu persona especial es alguien que está bastante disgustado, bastante enojado contigo. Es una persona que piensa que las cosas ya se terminaron, que ya se acabaron. Hay demasiadas drama en su cabeza, demasiados traumas en su cabeza. Y este es el momento en que dice que él o ella se van a atrever a hablar contigo y a decirte y a expresarte todo lo que siente. Está preparado, preparada para esa situación. Yo te digo que el que pega primero pega dos veces. Deberías tú hablar primero con tu persona especial y preguntarle qué le sucede, qué le pasa, si ha escuchado algo, si le han dicho algún chisme. Porque la verdad en esta lectura yo no veo ningún tipo de infidelidad. Ya, la cuestión es que al parecer hay demasiadas personas, voces alrededor de ustedes diciendo lo que hagan o no hagan, y si no lo hacen, bueno, se enojan con ustedes y tratan de separarlos definitivamente. Es una situación a la cual ustedes tienen que ponerle un estate quieto. Ya tienen que ponerle ya un límite a estas personas, a estos chismes, y también ponerse un límite también ustedes dos de confiar más el uno en el otro. Si no se han dado motivos, si no se han dado circunstancias, entonces no tienen por qué estar desconfiando de ustedes dos, mis queridos amigos y amigas. Bueno, hay algo que esto se va a resolver, mira. Esa carta es muy positiva, es muy bonita. Hay algo que se va a resolver. Es algo que sale bien para ustedes definitivamente, que resulta muy muy bien para ustedes definitivamente, pero tienen que hablar. Tienen que hablar porque si no hablan, sí las cosas no se recuperan. Si no hablan, si se quedan así esperando a que las cosas se solucionen solas, no se va a dar. Definitivamente no se da. Pero yo sé que ustedes lo van a hacer, yo sé que ustedes van a hablar.
Yo sé que ustedes van a seguir adelante. Llegan buenas noticias a tu familia, también a la familia de tu persona especial. Noticias relacionadas con trabajo, con dinero, con la salud de algunas personas. Y es algo que los va a beneficiar a todos, no solamente a ti y a tu persona especial, sino a toda la familia por mucho, por largo tiempo. Hay personas del pasado de ustedes dos, no solamente de ti o de tu persona especial, que están queriendo volver a la vida de ustedes, pero pues no se han dado cuenta tal vez de que ustedes ya tienen una relación, una familia, algo que ustedes están construyendo en este momento con otra persona. Van a querer volver a molestarlos a ustedes, pero yo sé que eso va a quedarse como en, ¿cómo te digo? En un intento, porque la verdad es que no lo van a lograr, no van a conseguir separándolos ni los unos ni los otros. Bueno, por mucho que quieran los demás, pero si ustedes quieren estar juntos, ¿quién se los va a impedir? Ya, los únicos que pueden impedírselo son ustedes mismos, que ustedes tal vez reaccionen de una mala manera en frente a lo que les dicen las demás personas. Mira, tus guías espirituales te aconsejan en este momento que confíes más en tu voz interior, en tu guía espiritual. Ellos se han dado cuenta que ustedes dos han hecho un compromiso de fidelidad, de compañerismo, de quererse, de apoyarse, de estar juntos en las buenas y en las malas. Y eso ha tenido, así no se hayan hecho ustedes una ceremonia religiosa o legal o de cualquier asunto, pero el universo lo ha tomado en cuenta y los está apoyando en este momento. Recuerden que todo aquello que ustedes piensen como personas individuales, como pareja, se comienza a hacer realidad. Recuerda que tus pensamientos son magnéticos y que ellos contribuyen a que se realicen milagros alrededor de la vida de ustedes en este momento. Mira, al parecer ustedes van a alejar personas de la vida de ustedes, van a alejar personas que no los están beneficiando absolutamente para nada. Ten mucho cuidado si hay alguien o tu persona especial también, si esta persona del pasado o estas personas del pasado insisten demasiado, tienen que ser firmes con estas personas, decirles de una sola que no, no darles ningún tipo de esperanza, porque por muy chiquita que sea la esperanza que ustedes les den a estas personas que quieren intervenir en la relación de ustedes, ellos se van a coger de eso ya, se van a coger de eso y van a insistir y querer estar con ustedes. Eso sí sería perjudicial para la relación de ustedes, pero yo sé que los dos van a tomar la decisión de seguir firmes con su relación y avanzar. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo avanzamos, mi pareja y yo nos reafirmamos y seguimos adelante, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy para mis solteritos y mis solteritas. Bueno, tú estás pasando por problemas y dificultades, yo diría que un poco serios, un poco dificultosos, y esto te ha llevado a ti a una depresión bastante fuerte. Yo te digo que por muy grande que sea el problema, fracciónalo, ve por etapas, no pretendas abarcar absolutamente todo de una sola y resolver todo de una sola. Esto no va a ser posible así, de esa manera. Sí hay muchos problemas alrededor de este problema, pero yo sé que todo eso se puede resolver, todo eso se puede solucionar si tú comienzas a tener mayor claridad mental para hacerlo. ¿Y cómo tienes mayor claridad mental? Bueno, calmándote, tal vez meditando, alejándote un poquito de los problemas y dificultades de personas tóxicas, investigando bien y teniendo buena fuente o buen fundamento en todas aquellas cosas que tú decidas definitivamente. Mira, te viene para ti una época bonita, una época buena, una época en la cual tú vas a lograr avanzar, te vas a atrever a algo diferente, pero van a haber alrededor de tu vida personas bastante envidiosas que te van a querer hacer perder a ti el impulso. No les creas a esas personas, te van a confundir, te van a decir cosas. Más bien concéntrate en tus sueños, en tus proyectos, investiga, estudia muy bien, analiza muy bien, capacítate, comienza a dar pasos pequeños o grandes hacia ese sueño, pero no renuncies, porque es tu vida, es tu sueño en realidad.
piensa en lo que deseas, pon tu mirada muy, muy alta, porque mira, aquello que tú sueñas, aquello que tú estás pidiendo, aquello que tú le estás apuntando, va a superar tus expectativas, va a ser muchísimo mejor. Recuerda que tú estás a salvo y que tienes ángeles a tu alrededor, te dice el arcángel Miguel. Entrega tus preocupaciones y permite que el cielo, las divinidades hagan milagros en tu vida. No pretendas controlarlo absolutamente todo, porque la verdad es que, bueno, no podemos con todo, tenemos que dejarnos ayudar, ¿ya? Mira, todos los deseos y sueños que tú estés teniendo en este momento a ti se te van a cumplir. Pero cuando comienzan, uno creciendo, cuando comienza a crecer, entonces salen los verdaderos sentimientos de envidia, de rencor, de resentimiento de esas personas que tal vez en algún momento estuvieron muy cerca de ti, pero que se comienzan a alejar, te comienzan a hacer el feo, a criticarte. Bueno, mejor aléjate de esas personas, tal vez tú ya sabes quiénes son, por mucho que las quieras, pero no te benefician absolutamente para nada. Si tú quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo me supero y yo me cuido. Mira muy bien con quién te involucras, mi querido y mi querida Cáncer, que está solterito y solterita, porque no todo es tan claro, no todo es tan transparente como aparenta a veces. Bueno, ahora vamos a ver el dinerito, el dinero, los millones, los miles de pesos, de dólares. Vamos a ver cómo vamos con esta situación. Hay problemas, sí, dificultades. Tal vez te sientes solo o sola respondiendo por muchas cosas, por muchas situaciones. Pero yo te digo que viene una buena época para ti. Viene una época en la cual tú vas a mirar hacia atrás y vas a decir: uff, todo lo que pasé, todo lo que yo superé. Recuerda que el amor, solamente el amor es real, y que los milagros ocurren naturalmente, ¿ya? No te desesperes, no, como te digo, no quieras abarcarlo todo, no quieras dominarlo todo. Vuelve a tu centro, vuelve a lo que tú eres, a que tú tienes el poder, y deja también en manos de la divinidad ciertas cosas. No pretendas controlarlo absolutamente todo. Hay cierta información que debería llegar a ti de una manera como confidencial. Ten mucho cuidado con eso, ten mucho cuidado con lo que le cuentas y le dices a las demás personas acerca de tus negocios, tu trabajo, tu estudio, porque hay personas empeñadas en hacerte daño y pueden utilizar cierta información para poder perjudicarte. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo me cuido, yo me protejo y yo creo en la divinidad. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Cáncer. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad.